Muy buenos días para todos. Es un gran gusto cerrar el ciclo de Univerano que tiene 7 años en el país y que reúne vanguardias del pensamiento en diferentes áreas. Esta vez hemos querido rescatar el concepto de la palabra política como valor, como argumento en tiempos incluso duros como son los de la pandemia y que ha demostrado también muchas de nuestras carencias y muchas de nuestras fortalezas. Esa idea de la política como bien, búsqueda del bien común, como servicio, es el tema que hoy nos convoca en este último encuentro de Univerano. Debo agradecer a los que nos siguen a través de la televisión a nivel país, a Radio Libre que transmite en la 1200 en AM y también al diario El Independiente que transcribe gran parte de las exposiciones que se presentan a lo largo de este tiempo. Hoy nuestro invitado es un historiador, es un periodista, un expresidente de Bolivia, un ex candidato a presidente en las últimas elecciones de ese país del altiplano. Nos acompaña desde Yungas, una población cercana a La Paz, en donde se encuentra en la actualidad, así que damos la bienvenida al doctor Carlos Mesa y especialmente le decimos que tiene unos 20, 30 minutos de exposición acerca de qué es la política realmente para alguien que la vive por dentro, que la describió alguna vez como periodista y que también la estudió como historiador. Bienvenido a Univerano y un saludo cordial desde el Paraguay, doctor Carlos Mesa. Muchísimas gracias, Benjamín. Un saludo a todas las personas presentes que forman parte de este panel. Para mí es una satisfacción particular el poder compartir con ustedes experiencias y sobre todo una interpretación y una lectura de lo que entiendo, de lo que creo que es la política. Pero la combinación, probablemente ese es el planteamiento, Benjamín, la combinación entre el deber ser y el ser. Lo que la política marca desde la lógica del gran Aristóteles hasta hoy como un instrumento fundamental. La política es el mecanismo a partir del cual tú defines tu relación con el conjunto de la sociedad a partir de principios en los que crees y a partir de valores que defiendes. La política es una acción individual y colectiva. La política es un requerimiento fundamental para construir presente y proyectar futuro. El concepto de política y políticos, política y político, política, es la lógica de estoy dispuesto a trabajar por la comunidad en la que vivo. Pero la política tiene contenidos. No solamente es la lógica perfectamente entendible y perfectamente defendible de quien ha decidido hacer un trabajo de servicio a los otros, de ser un servidor, de trabajar por. La política es el instrumento a través del cual tú puedes construir los lazos de la sociedad, definir su camino, establecer sus objetivos y aplicar acciones que permitan que esos objetivos sean conseguidos. Esta lógica, este planteamiento teórico es indispensable, pero la política tiene un matrimonio indisoluble. Ese matrimonio indisoluble es la conquista del poder. No puedes plantear la política si tú no entiendes que en un modelo democrático, que es de lo que estamos hablando, por supuesto no voy a hacer consideraciones desde el punto de vista teórico sobre la política pensada desde el autoritarismo, de la autocracia o desde otros modelos de planteamientos de vida colectiva, sino desde la democracia. La política se construye a partir de un proceso, el proceso en el que tú tienes unas ideas, tú crees en una forma de funcionamiento de la sociedad, tú crees que hay un camino determinado a seguir y tú crees que ese camino está bien representado por ti y por quienes conforman el colectivo político, un partido que permite terciar en el proceso hacia el cual tú vas, que es la conquista del poder. Cuando tú defines esa idea, conquista, la palabra en sí misma tiene ya connotaciones, del poder. Suena un poco duro, suena sobre todo en la interpretación del ciudadano común, quiere el poder. Ese señor o esa señora quiere el poder.
Y el poder se entiende como la administración arbitraria de todos los instrumentos que te da la capacidad de decisión y el control del Estado. Cuando lo entiendes de una manera dura, de una manera que no está vinculada a la lógica de entender por qué y para qué el poder. Pero no hay posibilidad de comprender el desarrollo de la política sin entender que la política no se puede ejecutar, no se puede llevar a cabo si tú no tienes la posibilidad de administrar el poder, si tú no tienes la capacidad no solamente de llegar a él a través del voto popular, y aquí entramos en el escenario de la competencia, de la libre competencia, de lo que representan los objetivos fundamentales de un sistema democrático, que es cómo define la democracia su desarrollo para llevar adelante el ejercicio de los objetivos de una sociedad. La democracia define un modelo de separación de poderes, un modelo de construcción republicana, un modelo de pesos y contrapesos, pero sobre una premisa. Primera, para esa construcción necesitas un instrumento. Ese instrumento es un partido político. El partido político es el mecanismo organizado que genera la colectividad, que define un programa, que define una propuesta y que dice, este es el proyecto y este es el camino que nosotros creemos que la sociedad en la que estamos necesita para tener un resultado positivo. El segundo factor tiene que ver con la construcción de un objetivo fundamental. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad equilibrada, una sociedad en la que se respeten los valores básicos que forman parte de nuestros principios, pero para ello tenemos que competir y tenemos que ganar. Tenemos que tener el deseo de administrar la sociedad y conseguirlo a partir de una fuerza política que lo logre. Esa fuerza política tiene que estar imbuida no solamente de principios, no solamente de valores, no solamente de un programa de acción, no solamente de un objetivo ideal, sino la capacidad de decir, vamos a ganar estas elecciones, vamos a ganar este desafío histórico y vamos a conseguir un resultado a partir de demostrar que nuestra propuesta es la mejor. Desde esa perspectiva, lo que debemos construir, por supuesto, es un sistema que sea viable, un sistema que fluya adecuadamente y un sistema que respete las reglas de juego, que son las que marcan los mecanismos por los cuales vamos a ir las diferentes organizaciones políticas que confrontamos nuestra propuesta ante la sociedad. Proponemos una utopía, proponemos un ideal, proponemos un objetivo a partir de la realidad. Y queremos conquistar el espacio de la administración del Estado para su aplicación. Todos estos conceptos que estoy desarrollando parecen una mirada puramente teórica o puramente abstracta, pero me parece imprescindible plantearlos y me parece imprescindible explicarlos, porque la simplificación, o por el contrario, la visión de la realidad, la dramática visión de la realidad que tiene el ciudadano, de pronto le hace perder de vista cuáles son las razones por las que funciona la democracia como funciona. Primero, el partido político es una estructura que debe ser democrática, organizada, coherente y representar a una parte significativa de la sociedad, que tiene diferentes estratos. Tiene que ser capaz de representar a las clases sociales diferentes del país, a sus estructuras organizadas, a los diferentes sectores regionales, al conjunto de la sociedad. Debe ser la representación de un cosmos, de un microcosmos, que es lo que representa el conjunto de la sociedad. Si no tiene ese punto de partida, si el partido político no refleja realmente esa multiplicidad, sus capacidades pueden tener éxito desde el punto de vista electoral, por razones de marketing, por razones de presupuesto, por razones de recursos, pero puede llegar a conseguir un resultado que no refleja y que de hecho le va a plantear problemas y dificultades muy serias de conexión con la sociedad a la que dice representar. Pero el primer elemento fundamental es el partido político es un instrumento
necesario, legítimo, que construye sociedad democrática. Y ahí entramos en el primer problema. La construcción de la idea de partido, de tradición histórica leninista, centralismo democrático, lo que representaba el partido del siglo XX, es una construcción que hoy día está en cuestión. El primer problema que enfrenta la política, no solamente en América Latina, sino en el conjunto de los países democráticos, es si hoy la forma partido representa realmente los requerimientos de la política. Este es un aspecto que en América Latina se ha mostrado dramáticamente y que ha generado el fin de un ciclo y el intento de la construcción de un nuevo ciclo. Hay pocos países, Paraguay es uno de ellos, en los que la tradición histórica de partidos históricos, permítanme la repetición, se ha mantenido y tiene una cierta consistencia desde el punto de vista nominal. Partido Colorado, para poner un ejemplo. La existencia de esos partidos políticos tradicionales e históricos, muy pocos vigentes todavía en América Latina, pongo, ya lo he dicho, el caso de Paraguay o el caso de Uruguay, marca la pregunta de si el nombre está acompañado de un contenido adecuado con una dinámica que sea suficiente para responder a los requerimientos de hoy. Vuelvo al concepto. La forma de partido es necesaria, es imprescindible, porque todos nuestros modelos democráticos asumen que la administración del Estado, la administración de la nación, pasa por la competencia libre, democrática, por el voto popular, secreto, etcétera, a partir de la construcción de un partido, de varios partidos, de un sistema de partidos plural que lo represente, que represente a la sociedad en su diversidad. Pregunta: ¿cree el ciudadano en los partidos políticos? Respuesta: no, no cree en los partidos políticos. En realidad estamos construyendo un espacio de ritual, el ritual democrático del voto, en el que el ciudadano deposita el sufragio, elige a un presidente, elige senadoras, senadores, diputadas, diputados, elige un mecanismo de administración y te encuentras con una realidad dramática. Hay muy rápidamente un quiebre entre el votante que votó por un determinado candidato o candidata y, peor todavía, el votante que construyó el sistema de representación, el Parlamento, y la práctica cotidiana. ¿Cuál es la relación real entre el ciudadano y el parlamentario? ¿Cuál es la capacidad de representación de los intereses colectivos del mecanismo parlamentario? Muy poca o ninguna. ¿Qué es lo que se ve en la práctica? En la práctica, la sociedad construye sus propios mecanismos de intermediación y sus propios mecanismos de participación en la política, pasando por alto, confrontando, desconociendo o estableciendo la lógica implícita de que no hay relación alguna entre la representación, el representante nacional y el ciudadano. Ese es un problema de fondo. Primero, el partido político está cada vez más desconectado de la base de la sociedad. Segundo, el ritual del voto es un ritual que se cumple y con bastante, digamos, seriedad y con bastante consistencia en América Latina en el momento de emitir el voto, pero al día siguiente se rompe inmediatamente lo que representa el compromiso entre el ciudadano votante y el ciudadano votado. El concepto de mandante y mandatario. ¿Por qué? Porque la política está desacreditada. Desacreditada con buenas razones, sí. Porque corrupción, arbitrariedad, administración arbitraria del poder, el definir élites que gobiernan, élites que responden a intereses específicos y particulares, la construcción de modelos políticos que son modelos económicos y modelos sociales que benefician a un solo sector de la sociedad, se ha convertido en algo muy común. Y el aceite, el lubricante del funcionamiento de la política es la corrupción. Podemos decir que la política en América Latina está completamente corrompida, quizás el concepto sea excesivo, pero que es muy difícil que en la pequeña escala, en la mediana escala y en la gran escala las cosas funcionen sin ese terrible lubricante llamado corrupción, es lo que define una situación
muy complicada de descrédito, de falta de conexión y de escepticismo de parte del ciudadano con relación a quien administra el poder. Aquí planteo una pregunta sobre la construcción. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Flau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestros programas. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola, abuelo. ¿Viste la carrera? Hola, mi hijo. Ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Buenas boys and girls, hoy les vamos a contar un poquito de cómo evolucionó la TV. ¿Qué hace Anfar? Acá sí vas a decir que con Flow tenés todo el entretenimiento que quieras en un solo lugar. YouTube, Netflix, Amazon Prime y más de 6.000 series para ver cuando quieras. Man, está buenardo. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero.
En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Hola, mi nombre es Leticia Villalba y desde que tengo uso de razón amo la cocina. ¿Qué te gusta cocinar? Es la primera pregunta que me hacen apenas me conocen y saben que soy chef. Y la respuesta no la tengo. No tengo preferencias ni me gusta cocinar un plato específico. Amo abrir el refrigerador y cocinar algo con lo que hay dentro. Ir al supermercado con la idea de cocinar. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Disfruta un verano de 10. Aprovecha tus beneficios en todos los hoteles del país. Con tus tarjetas de crédito Continental, todos los sábados de enero, febrero y marzo tenés 10% de reintegro y podés financiar todos los días hasta en 3 cuotas sin intereses. Más información en www.bancontinental.com.py. Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari, petein hiupeo hasaharupi etando ye poruiva hueteri, ko árape yahaiña ina ñanenetana picuerepe ajuna, para naria pusunu o tirija o yeka o ñemokononovo maquinaita, haosapucaivo cuimba omba apova o hubo ko ereireje añacuara ihupape. Cotendia powa sueterupi, oñimojeño ibeta 10% energía poti asila hipacuabei, ha oupona inteta bañaneretame, hombre ahí etere jeñanderecoja. Ko angara moara, añacua oño añua isirundive, ha oyeje saucato y sahaisa,
Ha emareheña neneta energía tu isabeba con democracia de pipe. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Clau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestro programa. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola, abuelo. ¿Viste la carrera? Hola, mi hijo. Ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Funciona la relación entre los poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Qué es hoy el poder judicial en nuestra región? El poder judicial tiene el problema de su falta de estructura. El poder judicial tiene el problema estructural de la corrupción endémica, y en muchos países el poder judicial o está groseramente controlado por el Poder Ejecutivo. Es el caso de Bolivia desde hace más de 14 años en la administración del expresidente Morales, y no parece que vaya a cambiar con la administración del presidente Arce, o una justicia que está controlada más elegantemente, entre comillas, por sectores de poder, por el Poder Ejecutivo, de manera menos grosera, pero que genera la posibilidad de manipulación del desarrollo de la sociedad a partir de 2 cosas. No hay democracia sin justicia. La gente no accede a la justicia si no tiene dinero, si no puede responder a las demandas de jueces y fiscales, o, complemento con mayor gravedad, la justicia se convierte en un instrumento de persecución de los enemigos políticos. Es decir, los poderes del Estado están contaminados por desequilibrio, están contaminados por el control de uno sobre otro, o están contaminados porque no tienen la capacidad de funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú hablas de la democracia y de la política no es solamente la administración del Poder Ejecutivo. La política no es solamente el camino del manejo del Estado, desde el punto de vista tradicional de uno de esos poderes. La política es la construcción de un sistema integral. Si el sistema integral no funciona adecuadamente y no funciona equilibradamente, por mucho que tú tengas personalidades que funcionan y que responden a los requerimientos de la sociedad, te vas a enfrentar a problemas estructurales de fondo. Esos problemas estructurales tienen que ver con algo muy evidente. No tenemos institución. La institucionalidad, que es el secreto del funcionamiento de una sociedad democrática, no está adecuadamente estructurada. Cuando hemos visto lo del Capitolio en los Estados Unidos, nos hemos preguntado qué hubiese pasado en Estados Unidos si hubiera tenido una institucionalidad frágil como la que tenemos en América Latina. Probablemente el embate de Trump y su gente no hubiera podido ser resistido y se hubiera producido de hecho un golpe de Estado. Estados Unidos no vivió un golpe de Estado porque sus instituciones son tan sólidas que pudieron resistir ese increíble embate. Ese es un problema que América Latina no ha resuelto. Carece de construcción sólida institucional que permita entender que la institución garantiza el funcionamiento de la sociedad, de sus estructuras, de sus mecanismos de poder. Y existen realmente balances, pesos y contrapesos que no hemos podido manejar. Termino. Primero, entender que la política es necesaria, que la política es un mecanismo legítimo y que la política debe recuperar la visión aristotélica.
el sentido de servicio, el sentido de construcción de una utopía para hacerla realidad, el sentido de trabajar legítimamente para la búsqueda del poder. La idea de quiero conquistar la presidencia o quiero conquistar la administración del Estado es una idea necesaria y, vuelvo a decir, legítima. Pero esto no va a ser posible si no modificamos los mecanismos de participación de manera razonable. No va a ser posible si no establecemos una educación para la transparencia, la honestidad y la libertad. No va a ser posible si no recuperamos la credibilidad, y no va a ser posible si seguimos en el reino de la impunidad. Esto solamente se logra con una educación adecuada de carácter cívico, que en realidad es una educación de carácter integral de la sociedad. La educación en su conjunto, el valor de la educación y el valor de la excelencia en el camino de la formación de las conciencias individuales y colectivas de la sociedad. Y la recuperación de mecanismos que permitan castigar la corrupción, el incumplimiento, la ineficiencia a partir del voto y a partir de la administración de justicia, pero sin la manipulación de los intereses específicos que manipulan y que distorsionan los objetivos de ese control del poder. Ojalá que la política latinoamericana, en el contexto de la crisis mundial de los valores democráticos, sea capaz de construir esas instituciones y de entender la política de este modo, del modo básico, el servicio público. Un servicio público que no se puede hacer si uno no ha conseguido los objetivos y no ha logrado como partido político instalarse en la administración del Estado para hacer una nación mejor aquí, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Argentina, en Centroamérica, en el Caribe. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu intervención. Magnífica. Como siempre, ha tocado varios aspectos. No sé si te encuentro pesimista con respecto al futuro de la política, o es simplemente aquella percepción que dice que el pesimista no es más que un optimista mal informado. Yo te diría, Benjamín, que mi preocupación hoy día es muy grande porque encuentro dificultades no solamente en América Latina. Uno pensaría y diría, tenemos una democracia joven, es decir, el conjunto de lugares comunes a los que hacemos referencia cuando nos comparamos con las otras democracias del mundo. Pero cuando tú ves lo que ha pasado en Estados Unidos, o encuentras la crisis de dirección en Europa, encuentras la disminución del tamaño de los liderazgos, encuentras que la democracia está siendo sacudida por varios sectores y varios lugares, y te encuentras con que las redes sociales se están convirtiendo más que en un mecanismo virtuoso, en un problema adicional, estamos viviendo un sacudón que tiene que ser respondido a nivel universal. No sobre los valores esenciales de la democracia, sino sobre aspectos específicos que la hagan funcionar mejor, que la hagan más viable y que la hagan que nos permita mayores expectativas. Gracias, Carlos. Rubén Ramírez Lescano fue canciller del Paraguay, fue embajador en varios sitios, estuvo muy cerca de ser el presidente de la CAF. Está con nosotros para hacer el comentario sobre lo que afirmó Carlos Mesa. Todavía hay tiempo para el optimismo, para la esperanza en ese mundo pandémico que nos toca vivir con una política tan devastada en términos de confianza. Buenos días, Rubén Ramírez. Muy buenos días, Benjamín. Un placer, un gusto compartir con todos ustedes y principalmente la excelente exposición del presidente Mesa, que expone un debate tan actual y vigente como la política, la democracia y los conflictos de la relación de nuestras sociedades, la relación de representantes, de representados, es decir, existen 4 grandes tendencias de cambios en el proceso de la democracia contemporánea. En primer lugar, un movimiento de pluralización y complejización de las instituciones democráticas. En segundo término, la diseminación y la descentralización de la expresión democrática. Un tercer aspecto, el surgimiento de nuevos sujetos democráticos. Y una cuarta tendencia, la existencia de una desigualdad cada vez más creciente entre lo que podríamos llamar la democracia política y la democracia social.
Entonces, la democracia política en la mayoría de los países progresa, mientras que en esos mismos países la democracia social regresa. ¿A qué me refiero? Tenemos una serie de desafíos que expone el presidente Mesa en la relación de los partidos con la construcción de la oferta política, los desafíos de los representantes con los representados, la relación de los representados con el Estado. Y en ese contexto, creo que uno de los grandes elementos que se exponen, y lo ha mencionado muy bien, es el conflicto que se genera a partir de la ausencia de respuestas a una demanda que se genera como consecuencia, digo yo, de la ampliación cada vez más significativa de las desigualdades socioeconómicas y políticas en nuestras sociedades. En América Latina, durante esta década que acabamos de concluir, la primera década del siglo, hemos sido testigos de expresiones sociales de altísima tensión. Lo que sucedió en Brasil primero, en vísperas de la celebración del Mundial, frente al gobierno de la presidenta Rousseff. Luego, más recientemente, lo que sucede en Ecuador, con manifestaciones muy importantes de demandas sociales. Lo que sucede en Chile más próximamente, y lo mencionaba el presidente Mesa, las situaciones de crisis que lleva a una situación muy compleja en la democracia peruana. Y también tenemos expresiones en cada uno de los países. Ese es uno de los temas que yo creo que justamente lo resume de manera muy clara y con conceptos muy interesantes el presidente Mesa. Son los partidos, los centros que van a discutir, están preparados a través de una calidad de oferta electoral, los partidos, para atender una demanda social. Y concluyo con esto, Benjamín, este primer comentario. Una demanda social que no tiene condiciones de ser atendida por el nivel de amplitud que expone las nuevas tecnologías de comunicación. De manera que, aun cuando nuestra sociedad hoy expresa su demanda, no está recibiendo las respuestas en atención a estas demandas. No solamente me refiero al bien común de ambiente, de salud, de educación, de infraestructura social. Me refiero también a una demanda de respuestas a la educación que se necesita para seguir formando líderes que puedan interpretar exactamente lo que la sociedad necesita hoy y está demandando imperiosamente. Gracias, Rubén Ramírez Lescano. Carlos Mesa, el populismo dice que es el hijo de la abundancia, y los pueblos, después de haber pasado la abundancia, se recuerdan de los tiempos en que eran felices en tiempo de esa abundancia y terminan escogiendo al peronismo o terminan votando por Evo Morales, Luis Arce, y terminas perdiendo unas elecciones. ¿Cómo se entiende esta cuestión? Creo que lo que tú planteas es absolutamente correcto, Benjamín. Yo estoy convencido de que el periodo 2005-2015, para decirlo mejor, 2005-2015, no hubiera dado los resultados del socialismo del siglo XXI, entrecomillado, y sus supuestos éxitos. Ahí tenemos diferencias incuestionables,
entre, por ejemplo, el caso de Bolivia y de Venezuela, si no hubiéramos tenido un nivel de precios internacionales tan espectacular como el que tuvimos. Eso favoreció al kirchnerismo, por ejemplo, y a Morales en el caso de Bolivia. En el caso de Venezuela es un caso particular que no quiero ahondar por razones económicas, la política me parece clara, que permitió la posibilidad de decirnos: la situación ha mejorado, hemos derrotado a la pobreza o la hemos superado de manera significativa, tenemos ingresos en los bolsillos de la gente, la evidencia muy clara. Nosotros, para que quienes nos siguen tengan una idea, por el mismo millar de pies cúbicos de gas que yo le vendía a Brasil como presidente, yo recibía $1.70 por cada millar de pies cúbicos. Morales, con ese mismo volumen, un millar de pies cúbicos, recibía entre 9 y 13 dólares. No te estoy hablando de 2 veces, 3 veces, 4 veces, no, te estoy hablando de 7, 8, 9, 10 veces. Como promedio, 9 dólares contra 1.70. El resultado, por lo tanto, le permitió al gobierno de Morales establecer una línea de supuesto éxito que se tradujo en despilfarro, en gasto, en corrupción, y que se tradujo en la lucha contra la pobreza entendida, por ejemplo, y aquí termino, con un criterio. Hay un nivel de mejoramiento de los ingresos de la gente y por lo tanto la gente ha salido de la pobreza. No era un análisis de la pobreza multidimensional. Mortalidad materna, morbilidad infantil, problemas de enfermedades que se traducían en falta de servicios básicos, sino en ese señor que antes recibía $1 al día, hoy recibe $7 al día. Eso tiene una fragilidad tan grande que la estamos viviendo hoy. Estamos volviendo a los niveles de pobreza anteriores porque los ingresos han caído significativamente. Pero eso generó la idea en el ciudadano, y aquí termino, de que en la época de Morales tuvimos un mejoramiento muy grande y yo recibía dinero y yo tenía mejor capacidad de consumo y tenía mejores condiciones y por lo tanto creo que ese es el gobierno que necesito. Esto desde una perspectiva económica. La política y la social la podemos discutir después. Hugo Duarte, mirando desde la sociedad, usted que enseña en los claustros académicos, la política entusiasma a una generación nueva porque se critica mucho que no hay nuevos nombres y nuevas figuras o nuevos rostros en la política, que siempre son los mismos de siempre. ¿Por qué nuestros jóvenes no participan en la política? ¿Por qué no les entusiasma ese mundo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Benjamín. Buenos días a la audiencia. Buenos días, Rubén. Buenos días, presidente Mesa. Antes que nada, Benjamín, quiero agradecer tu invitación para participar de este evento. Efectivamente, lo que tú dices, increíblemente, yo enseño en la Facultad de Ciencias Políticas y es increíble cuando tú le preguntas a tus alumnos y cuántos de ellos que están estudiando piensan en la política como una opción y se miran entre ellos, ¿verdad? O sea, les resulta difícil decir yo me voy a estudiar o voy a estar en el área de la investigación o lo que sea. Pero hay una cosa, Benjamín, que yo quisiera compartir, que interpretando lo que dijo el presidente Mesa sobre el cambio que ha habido en la política, yo creo que debemos compartir algo. La caída del muro de Berlín, que para muchos analistas políticos muy renombrados ha sido algo que iba a permitir darle un poco más de simplicidad a la política, sin embargo resultó en un cisne negro. Porque terminado esas referencias, esas metareferencias de las ideologías que estaban en confrontación, no logró simplificar la visión ni la lectura de las sociedades, sino al contrario, permitió que aquellos sectores que estaban ocultos por la vigencia de las políticas de la Guerra Fría
emerjan a la sociedad y emerjan con una fuerza importante, con una voz importante, porque tuvieron un aliado fantástico, las redes sociales. Con el tiempo, la política se ha complejizado tanto que incluso los partidos políticos que ya venían convirtiéndose simplemente en maquinarias electorales no han podido recuperar la capacidad de reflexión para saber en dónde están parados, cuál es el rol que tienen ahora en la sociedad o cuál es el rol que deberían ser, y siguieron simplemente lubricando la maquinaria electoral, y es muy probable que esa sea una de las causas del aumento desmesurado de las prácticas corruptas, porque había que ganar elecciones y las elecciones entre 1980 y el 2010 probablemente se han vuelto lo más costosas de toda la historia de la humanidad. Y esos costos hay que pagar, Benjamín. Si tú no estás hoy con un proyecto político en la televisión, no existes. Nadie se entera que eres candidato. Nadie sabe cuáles son tus propuestas. Pero para estar en la televisión, en un horario central donde la gente vea tus propuestas, cuesta más o menos el 40% de todo el presupuesto que tú tienes para la campaña. Y conste que después tienes las elecciones y tienes una serie de logística que todavía tiene que financiar. Entonces, la política se ha complejizado. Es terriblemente compleja, que los partidos políticos prefieren seguir haciendo lo que saben hacer, Benjamín: ganar elecciones, o preparar elecciones, o participar en elecciones, pero ya han perdido la capacidad de entender cuál es la sociedad en la que entran a competir o a gobernar. Por eso que ganan elecciones, tienen estructuras muy bien aceitadas para ganar elecciones, pero en el momento de entrar se encuentran con una sociedad que inclusive a los gobernantes electos les sorprende. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos presidentes que se desprestigian en 3 meses, caen abruptamente de un 40% de votos a un 10% de aceptación de gestión en cuestión de meses. Y nadie puede entender quizás por qué ocurre eso, porque no hay tiempo para la reflexión. Entonces, yo coincido con el presidente Mesa en el sentido de decir que uno de los síntomas es que la dirigencia ha preferido simplemente mirar hacia adentro y ha dejado de tener contacto con la gente. Y esa es la causa del problema de lo que hoy llamamos problema de representación. Muchos actores políticos no representan a ningún segmento de la sociedad, sino se representan a sí mismos y a sus intereses y a su clientela. Y en tanto cuanto le permitan mantener su estructura, él es un actor oficialista u opositor, pero siempre en función de sus intereses de supervivencia dentro del sistema. Entonces, por allí viene la complejización de este sistema político, Benjamín, que merece que los partidos políticos abran una ventana para mirar un poco el mundo y para ver qué es lo que está pasando en realidad. Recuerdo al filósofo español Pedro Infante, para terminar, que decía que nunca ha recibido una bofetada tan grande de un alumno en su clase de filosofía cuando estaba hablando de Aristóteles y de Sócrates y de los grandes pensadores, y observa que hay una persona, una alumna que está mirando la ventana. Entonces se va, encara a la alumna y le pregunta, ¿tú ya has leído todas estas cosas que estamos hablando? ¿Ya sabes? ¿Estás preparada para rendir esto? ¿Qué estás mirando en la ventana? Y la alumna le dice, la vida. Y él queda choqueado. Y es lo que le pasa a los partidos políticos. No abren la ventana para mirar la vida. Sencillamente
prefieren seguir mirando sus propias estructuras que les permiten ganar elecciones. Mi primera participación. Gracias, Hugo. Para los que no son paraguayos, entre ellos Carlos y está Gustavo Romero desde Lima también veo, hay un infinitivo en el Paraguay que se dice politiquear. Politiquear en paraguayo significa engañar, mentir. Me estás politiqueando, significa me estás engañando, me estás... Complemento, Benjamín, la definición, eres un politiquero, esa es la expresión boliviana. Correctísimo. Estos son politiqueros. Y eso nos lleva a una pregunta que quiero hacerte, no solamente desde el punto de vista que fuiste candidato presidencial, has estado en contacto con la gente. A mí me tocó preguntar a los presidentes de Paraguay, a todos de la era democrática, si le querían o no le querían a su pueblo. 3 de ellos me preguntaron, pueblo, ¿qué querés decir con tu pregunta? Y la gran mayoría, ¿por qué debo quererlos si los compré? Esto me lleva a una cuestión de fondo, que es la cuestión de la reflexión entre el poder y el amor de Adam Cajam, que decía que el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es inútil. Entonces me pregunto, ¿qué debe hacer entender el político de que realmente el pueblo es un sujeto que requiere ser amado en el servicio, en la gestión? ¿Cómo rompemos ese temor, esa tremenda distancia que existe hoy entre los mandantes y mandatarios, como hablabas, Carlos? ¿Y qué debe hacer el político para que vuelva a ser amado y para que ame? Porque nadie puede amar a alguien y no se ama a sí mismo, siguiendo la línea evangélica tan de moda en el Paraguay en estos tiempos. Yo creo, Benjamín, que la pregunta tiene un sentido de fondo al que hay que responder de la siguiente manera. La primera premisa es: uno debe tener un compromiso emocional, un compromiso hondo, profundo, muy fuerte con la idea de país, con la idea de nación, con la idea de la sociedad de la que es parte. Pero ahí tienes un problema. El problema es que tiendes cada vez más, cuando incluso trabajas seriamente en función y en favor de esos compatriotas a los que quieres, a los que le tienes un afecto íntimo, en cifras abstractas. Cuando tú haces una definición de programa de gobierno, das el salto de la persona, el ser humano, a la cifra, a la estadística, a los objetivos de manera, abstracta y general. Curiosamente, afortunadamente, porque la realidad de una campaña electoral en tiempos de pandemia eso ha sido muy complicado. Fue muy duro el tener que hacer una campaña en pandemia por la vía del Zoom. La campaña electoral te permite una conexión muy importante. Si tú la miras positivamente, la campaña electoral no es solamente el momento de las grandes concentraciones y de los grandes discursos, es el momento en que te puedes acercar a la pobreza realmente, el momento en que puedes abrazar a la gente, en el momento en que puedes besar a una señora de edad que te está esperando lo que no le ha dado nadie y que tú le estás comprometiendo en ese abrazo el darle. Eso te permite una conexión de carácter humano muy importante. Si tú asumes la campaña como un camino de acercamiento a la realidad, la campaña es una gran lección que después cuando eres presidente es más complicado. Es más complicado porque por mucho que no quieras hay una cápsula de seguridad que te rodea y que da un contacto más directo, pero el problema básico no se trata de decir yo amo a Bolivia, se trata de expresar ese amor en la identidad específica de personas.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Hola, mi nombre es Leticia Villalba y desde que tengo uso de razón amo la cocina. ¿Qué te gusta cocinar? Es la primera pregunta que me hacen apenas me conocen y saben que soy chef. Y la respuesta no la tengo. No tengo preferencias ni me gusta cocinar un plato específico. Amo abrir el refrigerador y cocinar algo con lo que hay dentro. Ir al supermercado con la idea de cocinar e ir pensando e imaginando recetas, mientras recorro las góndolas. Es eso, me gusta cocinar lo que sale de mi imaginación, lo que me inspira, el momento, las emociones. Pasa igual cuando vamos a un restaurante. Queremos conocer. La Voz de América presenta. En esta...
los movimientos sociales empoderados que tienen una representación genuina y legítima de sectores fundamentales de la sociedad. Y por lo tanto tenemos una democracia participativa de manera objetiva. ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuál es el resultado de esa gestión? La cooptación, el envilecimiento y el despedazamiento de los espacios de poder en favor de sectores de presión. Los movimientos sociales, genuinos en su origen, y muchos de ellos todavía genuinos, fueron copando el espacio de poder a partir de la lógica que instauró el gobierno de qué me das, qué te doy. A partir de la lógica de cuáles son los espacios de poder que yo tengo como, digamos, referentes del manejo de las cosas. Y eso envileció al movimiento social, envileció a la base popular de la sociedad y estableció un quiebre en esa gran pregunta sobre el camino de la intermediación. ¿Era verdad que en Bolivia gobernaba el pueblo a partir de sus estructuras organizadas, más allá del Congreso, más allá de la política tradicional? Quizás en el comienzo de lo que fue el proyecto de cambio democrático, que no se produjo en la realidad al principio, tuvo algo de base. Pero en los hechos, progresivamente fue una lógica de compra, una lógica de cooptación, una lógica de manipulación, una lógica de repartija de espacios de poder y de núcleos definidos, que en el caso de Bolivia además tiene la complejidad de que el presidente Morales llegó al gobierno sobre la gran espalda de los productores cocaleros de la zona del Chapar en el centro de Bolivia, que son una estructura sindical, política, pero que en definitiva está produciendo coca y que está produciendo el 95% de la coca que se convierte en clorhidrato, que se convierte en pasta base, etc. No estoy tratando de hacer una simplificación, no estoy tratando de hacer una sinonimia, no quiero que interpretemos que lo que yo estoy tratando de decir es que se trata de un gobierno narco. Estoy hablando de sectores de poder que distorsionaron la lógica de la participación. Por lo tanto, el objetivo de una mayor participación, que es legítimo, el sentido de que el ciudadano sienta que está gobernando, que es necesario y que de pronto se produjo en algún momento, es muy fácilmente manipulable y acaba convirtiéndose en una gran y peligrosa distorsión de lo que es la participación real de la democracia. Gracias, Carlos. Nos quedan 20 minutos. Abro el espacio para la participación de otras personas que están en esta clase virtual. Gustavo Romero Unlauf está en Lima, Perú. Hablaron del caso peruano, tanto Carlos Mesa como también el observador jefe de la OEA, Rubén Ramírez Lescano. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en el Perú? ¿Y hay alguna pregunta en particular para nuestro expositor principal? Buenos días desde Lima, Gustavo. Buenos días, Benjamín. Disculpa que me haya ingresado un poco tarde, pero tuve algunos problemas técnicos. Y bueno, mi saludo especial a Carlos, que hace un buen tiempo que no nos vemos, pero es un abrazo virtual. Te he estado escuchando las últimas partes de tus intervenciones, Carlos. Me han parecido interesantísimo, como pareciera que se reprodujese mucho estas cuestiones también acá en el Perú. El crecimiento de algunas organizaciones civiles o organizaciones representativas de intereses. A mí lo que quizás me podría quizás poner énfasis es que en realidad ya no creo que la población requiere de una representación más por intereses que por cuestiones un poco vacías. Quizás el señor Duarte se refería a mirar un poco, que miraba hacia la calle, que miraba la vida. Pero a mí me da la impresión de que el fracaso de los procesos de representación en nuestros países se debe más bien a una falta de identificación de los intereses. Y creo que la gente se motiva más por intereses particulares, no necesariamente intereses económicos, sino intereses de todo tipo de naturaleza. Y creo que el bien común ha dejado de ser un concepto que hace un engranaje correcto, o por lo menos lo entiendo de esta manera, a toda una sociedad, a todo un país. Creo que Bolivia, como el Perú, contamos con muchísimos
grupos étnicos que no necesariamente pueden tener un mismo propósito, un mismo concepto del bien común. Por lo tanto, lo que se dificulta al poder administrar un país como el de nosotros es poder identificar correctamente los intereses, que son intereses más bien étnicos, intereses de lenguaje, intereses de sociedad, intereses, etc. Esto puede ser, es el caso, ¿compartes tú, Carlos, especialmente este concepto? Gracias, Gustavo. Un saludo muy, muy afectuoso. Y me das pie para dos niveles de respuesta. La primera, vinculada a la evidencia de una realidad cultural, una realidad étnica y una realidad que definió en el caso de Bolivia la idea de la plurinacionalidad. El Estado plurinacional de Bolivia, que pretende representar, no voy a entrar en el debate sociológico sobre la palabra nación, pero el criterio es correcto, el reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia, el reconocimiento de que hay culturas, lenguas, cosmovisiones y espacios que definen una multiplicidad que puede construir una nación en la diversidad. En el caso de Bolivia, esto ha tenido elementos positivos y elementos complejos, como la reafirmación de diferencias y el establecimiento de, si tú no eres indígena o eres indígena, estableces un rango y una categoría dentro de la participación en la política. Los indígenas en la política son hoy una realidad y eso es muy positivo porque han entrado en el centro del espacio de poder con la legitimidad que tiene cualquier ciudadano, pero el riesgo está en que categoricemos étnicamente las condiciones y características políticas y los derechos ciudadanos. El derecho colectivo es un elemento clave, pero el reconocimiento de esa diferencia y la lógica de la lucha por la inclusión, la lucha contra el racismo, ha sido un paso positivo del proceso del 2006. Pero tú has hecho una referencia a intereses diversos que me parece clave en la nueva política. Nosotros hemos tratado de construir en la estructura política que denominamos, la que es nuestra alianza Comunidad Ciudadana, es eliminar la lógica de totalizar la política, es decir, si tú quieres formar parte de nuestro partido tienes que establecer un conocimiento del dogma, de la doctrina de partido, de los principios generales y tienes que atenerte a un conjunto de normas generales que son de obligatorio cumplimiento. Y te olvidas de algo clave. Hoy día los ciudadanos, y lo decía muy bien Hugo Duarte, los jóvenes, y la pregunta ante los jóvenes, participar en política, si tú le dices a un joven, yo creo que tu causa, la causa ambiental, la causa de género, la causa animalista, la causa de la no discriminación, es la causa en la que tú crees, hay un espacio para ti. Yo no quiero que tú participes militantemente en lo que es el dogma, la doctrina, la cuestión de fe de mi propuesta política, sino yo voy a respaldar tu causa. Yo tengo una respuesta específica para aquello en lo que tú crees y para lo que necesito que tú tengas todo tu esfuerzo. No requiero que creas en el socialismo, en el marxismo, en el libre cambio. No, creo que tú puedes aportar con tu causa. Este es un momento de causas específicas y los jóvenes están adscritos a esos intereses. El tema ambiental, la lucha contra el cambio climático y no la discusión teórica sobre si la respuesta de una sociedad tiene que estar establecida a través de la socialdemocracia o a través del marxismo clásico o a través del liberalismo o el neoliberalismo. Creo que ese es un elemento muy importante, la definición de la causa específica como un motivante y un móvil para construir esa sociedad en redes a partir de tu partido político. Gracias, Carlos. También desde Ciudad del Este, en la misma dirección, Marcelo Arce dice, en teoría los políticos representan todos los intereses de la sociedad en su conjunto, pero en la práctica terminan representando los intereses de grupos económicos, ojeros, ganaderos, industriales, etc. Por lo tanto, estos tienen una sobrerepresentación en la defensa de sus intereses. Le pregunto al presidente Mesa, ¿cuál es la solución para una verdadera y real defensa de intereses de toda la sociedad, si existe? Primero, Benjamín, lo que decía Hugo también con relación al criterio de lo que te representa el costo de la política.
En el caso de Bolivia vivimos la paradoja absurda de que el ciudadano cree que el aporte del Estado a los partidos políticos para un proceso electoral es darle dinero a políticos corruptos o potencialmente corruptos para que gasten más de lo que ya ganan por sí mismos. Es una lógica. Esa teoría de este señor es político o ha hecho política o ha estado en el Estado y por lo tanto ha robado. Y eso marca una limitación. La política en Bolivia no se puede construir si no tienes un respaldo que en general consigues de aportes de sectores que tienen espacios de poder. Y entonces tienes que establecer una diferencia muy grande. Tú no puedes seguir dependiendo de medios de comunicación gigantescos, de sectores de poder que te dicen yo voy a aportar a tu campaña y por lo tanto no pasa nada, no hay ninguna contrapartida, no hay ninguna contraparte que tú me vayas a dar, pero se produce un condicionante. La política no puede estar basada, sobre todo en los procesos electorales, en costos desmesurados que te impiden la absoluta libertad de acción. Primer punto. Segundo punto, el criterio de que la política tiene que ser una respuesta para todos. Pero un tercer punto importante, el criterio de que el impulso de la inversión privada, el impulso de los sectores de empresa, el impulso de quienes generan empleo, el impulso de los que generan y crean espacios económicos de producción, son referentes significativos. Siempre y cuando sean capaces de entender que hay un camino, en el caso de Bolivia, por ejemplo, y me imagino que en el conjunto, el tema de la lucha contra el cambio climático y el respeto al equilibrio ambiental, la famosa discusión sobre el tema de los transgénicos, para poner un ejemplo, debe ser un debate general. Debemos ser capaces de establecer espacios democráticos en los que la política no te cueste de tal manera que acabes teniendo que estar dependiendo de sectores de poder. Nicolás González es un joven periodista a quien conocí hace muchos años. Ahora me contó que quiere ser alcalde de una ciudad. Estás terminando el doctorado en Ciencias Políticas y está con nosotros en la clase. Nicolás, ¿alguna pregunta en especial? ¿Algún consejo para un experimentado periodista y político como Carlos Mesa? Bueno, más que agradecer esta oportunidad, mi querido doctor Benjamín, exactamente una relación de maestro que es usted y un alumno mediocre, quien les habla de una década y media atrás, más o menos, tratando de emular esa pasión desde los medios de comunicación, a través de la política. Y más que dar un consejo, bueno, estoy aprendiendo de Carlos Mesa, de mi profesor Rubén Ramírez, en fin, me siento honrado de compartir este espacio latinoamericano. Un saludo al compañero peruano, a los amigos de Ciudad del Este, en fin, lógico, uno tiene sus propias conclusiones a partir de la experiencia que nos ha tocado en el 2015, en el plano político, al tratar de llevar adelante alguna idea como alternativa a un sistema absolutamente descreído, un sistema electoralista, una maquinaria electoral, como ya lo dijo alguien precedentemente. Entonces, aún así, con toda este panorama que desde una presidencia de la República nos ha pintado Carlos Mesa, nosotros todavía, y creo, todavía soy joven, Benjamín, abrigamos la esperanza de que alguna vez germine esto que catedráticos como ustedes, y a mí también me toca hablar a más jóvenes, todavía como jóvenes comunicadores, como soñadores de la política al servicio de la sociedad y no al servicio de nuestros bolsillos, podemos influir positivamente en el cambio en nuestros países en Latinoamérica. Y es cierto, rescato esto y lo acabo de compartir incluso con amigos en mis redes sociales. En Latinoamérica, decía recién Carlos Mesa, la política es el arte de administrar pobreza.
Y nosotros los que estamos aquí, de este lado del mostrador, los que caminamos a pie, los que tenemos los vehículos chileré, después seguramente lo va a traducir el doctor Fernández, si es que no lo entiende muy bien en nuestro léxico paraguayo, a Carlos Mesa. Nosotros todavía creemos de que esa inmensa mayoría todavía descreída y no participativa en la política, alguna vez, y gracias a los medios de comunicación modernos, como se señaló también aquí, las redes sociales, hoy podemos tener una chance. Estamos de una u otra forma influyendo en la gran política a través de un elemento, parece insignificante, como es esto, un iPhone. 15 años atrás más o menos Benjamín Fernández se acordará, decía, va a llegar un tiempo, Nico, que quien tenga una laptop bajo el brazo, y te acordarás, Benjamín, me decías, tendrá su propio canal, su propia radio, su propio diario bajo el brazo. Y esa época llegó más rápido de lo que incluso él sabiamente estaba vislumbrando, porque una notebook ya prácticamente es de una época arcaica. Esto es lo que está cambiando al mundo, y me alegra de que ustedes, los grandes políticos, los pensadores modernos de hoy, los que están formando a esa nueva educada, le den efectivamente la importancia política, social y económica a este pequeño aparatito, que es mucho más que una notebook bajo el brazo. Es el mundo en nuestro bolsillo, y gracias a eso, Benjamín, mi querido presidente Mesa y profesor Ramírez y compañeros que estamos compartiendo este placer un sábado a la mañana de hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la política, y más que la política, el sueño de un país mejor, el sueño de una patria grande, una Latinoamérica un poco más humana, un poco más social, un poco más popular, sin entrar en cuestiones ideológicas que nos pueda llevar hacia la izquierda, dejarnos en el centro o tirarnos a otro lado. Así que placer. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Y con respecto a la tecnología, ¿cuál es la visión que tiene un político de ella en medio de tantas mentiras, de noticias falsas? ¿Cómo ves las nuevas tecnologías como intermediadores en la política, Carlos? Diría, Benjamín, que los medios de comunicación, primero, la tecnología, lo que significa el sistema de entramado de redes, ha cambiado radical e irreversiblemente la lógica de vinculación entre el político y el ciudadano. La teoría del ágora griega parece ser una realidad, pero tiene su complejidad, lo hemos visto y lo hemos discutido ahora en la mañana a partir del concepto de las fake news. Primero, lo positivo. Creo que lo que estamos haciendo en este momento, que era impensable hace no muchos años, podemos estar en un pequeño pueblito de la región de Yungas en Bolivia, en Lima, en Asunción, en Ciudad del Este, en diferentes lugares, conversando de manera absolutamente normal en un espacio que es un ágora. Y ese es un cambio extraordinario. Eso nos ha permitido establecer vínculos, comunicación, contactos de un valor realmente inestimable. Segundo, tenemos que entender que nuestra forma de conexión con la gente está cambiando y es irónicamente más directa, aunque tenga esta distancia del no contacto físico permanente. Segundo, la lógica de que tú puedes definir una política de redes en un partido a partir de medios de comunicación o de mecanismos de tecnología avanzada es muy importante. Pero finalmente establecer una pregunta sobre cómo administramos sabiamente lo que puede ser desde la lógica del periodismo, los medios de comunicación, desde la lógica del ciudadano, la vinculación con la política y desde la lógica del político, no establecer un mecanismo de manipulación goebbeliano que es la tentación más fuerte que puede tener la comunicación a partir de la nueva tecnología. En términos generales, es un salto cualitativo extraordinario. Gracias, Carlos. En la última ronda, Rubén Ramírez, ¿hay tiempo para creer, para redescubrir la política todavía? Esto para Rubén Ramírez. Sí, Benjamín. Yo creo que efectivamente
hay tiempo. Creo que la política es fundamental para la construcción del desarrollo y la equidad en sociedades. Creo que, sobre todo, es una herramienta que permite construir sociedades más civilizadas, de manera que la política es, para mí, una de las herramientas fundamentales de relación de la sociedad, y por lo tanto, lo que tenemos que apuntalar es la calidad de los políticos y en la construcción de la calidad de las políticas públicas que brinden respuestas. Gracias. Miguel Martínez pregunta para Hugo, ¿cómo influye o hace que actúe ese ciudadano común de la intromisión del poder político de las corporaciones en los partidos políticos y de la influencia de los medios de comunicación? Esto pregunta el político Miguel Ángel Martínez. Bueno, hoy en día, Benjamín, el ciudadano normal, el ciudadano común, como mal se lo llama, el ciudadano, tiene la capacidad de interactuar y de hacer escuchar su voz a través justamente de las redes sociales. Una de las cuestiones más importantes de la irrupción de esta tecnología es que el ciudadano ha tenido la posibilidad de identificar quiénes piensan o qué grupo de gente piensa igual que él. Ya no está sometido a la tiranía de los medios de los medios hegemónicos tradicionales que anteriormente silenciaban pequeños espacios o grandes espacios de pensamiento que no estaban alineados con la línea editorial o con la línea política de esos medios. Entonces, hoy en día, el ciudadano común tiene primero la posibilidad de identificar quiénes piensan como él y tratar de construir una alternativa colectiva para influir en el poder. Segundo, tiene la posibilidad de empoderarse de sus propias ideas y defender sus propias ideas frente a un conglomerado de gente que anteriormente probablemente él no podía acceder. Entonces, esa es la capacidad que ha adquirido el ciudadano que anteriormente no tenía acceso. Se ha liberado de muchas tiranías, sobre todo de las tiranías del pensamiento hegemónico, y ha encontrado que no está solo con su manera de ver el mundo, sino que existe mucha gente que ahora él puede ver o conocer o identificar que también piensa igual que él, y eso lo convierte en una fuerza que va construyendo el edificio del nuevo discurso político, porque ya no se puede evitar en la política hoy en día, como bien lo dijo el presidente Mesa, hablar del cambio climático. Gracias, Hugo Duarte. Gracias, Hugo. Por último, y agradeciendo a Carlos Mesa, que se despertó muy temprano ahí en Yungas, en Bolivia, me toca a mí como moderador hacerte dos preguntas, mi querido Carlos, desde la percepción de un periodista. ¿Por qué perdió Morales? ¿Por qué no entendió el mensaje del referéndum? ¿Y por qué terminaste desbarrancándolo? Punto uno. Y segundo, ¿por qué perdiste frente a Arce? Morales perdió porque rompió vínculos, rompió lazos con la realidad y con la base de la sociedad. Porque no entendió que el proceso de la democracia implica alternabilidad y que requiere la modestia de comprender que uno tiene un ciclo en el que aporta y un ciclo en el que termina. Y porque envileció de manera dramática y brutal lo que fueron sus mensajes iniciales del año 2006. Nosotros encarnamos esta respuesta, y en la elección que nos robaron, porque hay que decirlo con claridad, a través de un gigantesco fraude el año pasado, una segunda vuelta que las encuestas nos daban como ganadores, marcamos la posibilidad de que la sociedad democrática y pacíficamente planteara una reacción y una resistencia a la permanencia indefinida de Morales. La segunda pregunta, ¿por qué perdimos? Primero porque no entendimos algo muy importante, que a pesar de todo,
y por razones de identidad de diferente naturaleza desde el punto de vista incluso étnico, pero también de carácter social, el criterio de lo que habían sido los años de bonanza económica a los que hice referencia, habían marcado que una parte muy importante del país, más porcentaje del que nosotros pensábamos, más cerca del 50% que el 40%, se adscribió al movimiento al socialismo como una opción política de largo plazo. Es decir, que Morales no era el MAS, como se pensó, como pensábamos, y que había una base social que se adscribió al pensamiento de que el MAS representaba determinado tipo de posibilidades, sobre todo por los 14 años, 8 de ellos de bonanza. Y segundo, porque desde la perspectiva de la oposición no pudimos lograr lo que sí logramos en la elección del 2019, que fue el voto de comprender que el adversario a enfrentar era tan poderoso que teníamos que unir la oposición. Hubo sectores, un sector importante que obtuvo el 15% de los votos que nos hubiera llevado no a ganar la elección, pero a tener un mejor resultado, dividió las posibilidades de éxito. Creo que comprender la realidad boliviana es un imperativo y hubo alguna lectura en esa dirección que pudo no ser correcta. Gracias, Carlos Mesa, por tu participación, por cerrar este ciclo magnífico de Univerano del año 2021. Ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo aquí en Paraguay, que hayas podido encontrar un espacio allí de tu reposo vacacional en Yungas. Así que agradezco tu tiempo para con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte en el cierre de Univerano. No, por el contrario, Benjamín, a todos ustedes, a Rubén, a Hugo, a Nicolás, a Gustavo, a todos los que han estado presentes, es una gran satisfacción, ha sido un verdadero privilegio, un gusto. Tú sabes y sabes que estoy hablando con la verdad y con el corazón. Yo tengo un afecto extraordinario por el Paraguay, en gran medida no solamente por el pasado común, sino por amigos tan extraordinarios como tú, al que conocí en 1985 en el Ecuador en un encuentro de periodismo, y desde entonces hemos tenido una amistad inalterable y una amistad indestructible. Espero estar muy pronto en Paraguay. Gracias por la oportunidad, ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes. Gracias, historiador, periodista, expresidente de Bolivia. Gracias, doctor Rubén Ramírez Lecano, a Hugo Duarte, que han sido los comentaristas de la exposición, y a todos los que han participado con nosotros en el cierre de Univerano. Gracias por hacer entender la política, por hacer la búsqueda del bien común como una gran pasión de carácter colectivo, independiente del lugar que nos toque, y gracias a los que han enriquecido con sus ideas la proyección de este encuentro anual clásico en el periodo estival de Paraguay. Un gran placer, gracias también a nuestros oyentes de Radio Libre y a los televidentes de 5 días que han seguido de cerca esta transmisión. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima, hasta el próximo Univerano. Gracias a cada uno de ustedes. Buenos días. Adiós. Buenos días. Muy amable. Buenos días, un placer. Muchas gracias. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control.